Padre, venimos en el nombre de Jesús y te damos gracias, Padre, por el honor a adorar a Jesús. Sabemos, Padre, que tú mereces alabanza y adoración y sabemos que debemos a ti, Padre, todo lo que somos. Porque tú viniste, tú mandaste a su Hijo a venir y entregar su vida para salvarnos. Y Padre, gracias por su amor, su gracia, su misericordia. Gracias, Padre, que somos salvos por fe en Jesús. Y hemos recibido, Padre, su Espíritu Santo, que está en nosotros, guiándonos, inspirándonos, transformándonos más y más a su imagen. Señor, gracias por ese honor a congregarnos. Pido bendiciones sobre cada persona que llegó el día de hoy, Padre. Que sean bendecidos, que sean tocados, que sean inspirados, que sean instruidos en su palabra, Señor. Y Señor, ayúdanos a poner en práctica lo que estamos aprendiendo en la iglesia, Padre. Que cuando salimos de la iglesia podemos vivir el Evangelio, podemos vivir su palabra. Señor, podemos caminar en comunión contigo, Padre. Y te pido gracias en el nombre de Cristo Jesús. Y todos dijeron, amén. Un aplauso al Señor, como siempre hacemos. También toma un minuto y salúdense unos a otros en el nombre de Cristo Jesús. Hermanos, toma su asiento, abra sus Biblias. Vamos a hacer corto y breve ya. Mi deseo era compartir todo todo el capítulo de Hebreos, capítulo 13. Pero vamos a ver nada más una sección. No quiero soltarte a sus casas sin un poco tiempo en la palabra de Dios, ¿ok? So, abra sus Biblias en el libro de Romanos, capítulo 13. Vamos a tomar como 20 minutos. Si necesitas una Biblia, levantar su mano, por favor, y podemos prestar una Biblia. Levantar su mano, aquí hay varios que necesitan una Biblia. Con gusto prestamos una Biblia. ¿Ok? Romanos, capítulo 13. Ahora, antes que comenzamos en versículo 1, quiero leer versículo 11 a 14 para dar como un cimiento a lo que vamos a estudiar ahorita mismo. ¿Ok? So, capítulo 13 de Romanos, versículo 11 a 14. Chava, ¿puedes leerlo? Ok, ¿listos? Vamos a leer 11 a 14. Y esto, conociendo el tiempo, que ya es hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías, ni borracheras, ni en lujurias, ni lascivias, no en contiendas y envidias, sino vestidos del Señor Jesús y no proveáis para los deseos de la carne. Ahora, el apóstol Pablo dijo, conociendo el tiempo. En otras palabras, sabiendo que la venida del Señor está acercando más y más. Y verdaderamente cada día que pasa, la venida de nuestro Señor Jesús está acercando más y más. Hoy mismo cuando miramos las cosas que está pasando en el mundo, es algo increíble a ver cómo la Biblia nos habla de todas estas cosas. Está escrito, está profetizado. Sabemos en el libro de Apocalipsis, el libro de Daniel, el libro de Mateo 24, sabemos ciertas cosas que van a suceder en los últimos días. Y lo que es increíble es que podemos ver el mundo está poniendo en línea. Los que estudiamos profecía, sabemos que la venida del Señor está más cerca hoy que antes. Pero obviamente, cada día que vivimos, la venida del Señor está más cerca. Ahora, sabiendo que la venida del Señor está acercando, en capítulo 13, el apóstol Pablo va a darnos unas cosas prácticas que debemos de hacer esperando su venida.
si sabemos que Cristo va a venir pronto, aquí hay ciertas obligaciones que tenemos que cumplir como cristianos. Esperando su venida, hay ciertas obligaciones que tenemos que cumplir. Ahora vamos a verlos. Y hoy creo que vamos a ver 1 a 7, nada más. Pero vamos a ver cuáles son nuestras obligaciones. Versículo 1, ¿qué dice ahí? Chava, ¿listo o no? Sí. Versículo 1. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay, por Dios, han sido establecidas. Ok, aquí dice, sométase toda persona a las autoridades superiores. Toda persona incluye obviamente cada uno de nosotros. Y tenemos que someternos a las autoridades superiores. Ahora, parte de su caminar con Cristo es que estás sometido a las autoridades. Dios es un Dios de orden. Y Dios ha establecido orden y autoridad en este mundo. Y dice versículo 1, porque no hay autoridad sino de parte de Dios. Y las que hay por Dios han sido establecidas. Aquí podemos ver que fue Dios quien estableció autoridades. Ahora, hay diferentes áreas en la vida donde hay autoridad. Un lugar es primeramente en la familia. Si miramos el dibujo ahí, podemos ver un orden de autoridad en la familia. El padre en el matrimonio, el padre tiene cierta autoridad sobre su esposa. No quiere decir que él es mayor que ella, no es mejor que ella, pero sí tiene cierta autoridad. El hombre es la cabeza de la mujer en el matrimonio. Ahora, también en hijos, los padres tienen cierta autoridad sobre sus hijos. Dios es un Dios de orden y ha establecido autoridad. También en la iglesia tenemos pastores y líderes y después tenemos los miembros de la congregación. Y sabemos que hay como Dios un Dios de orden y hay cierta autoridad en su iglesia. También podemos ver en el trabajo, hay el patrón o el jefe y hay empleados. Y podemos ver que Dios ha establecido orden y hay autoridad. Ahora, y obviamente la autoridad no es para abusarlo. Tenemos que usar nuestra autoridad. Los que son en puestos de autoridad, usarlo para servir y amar a los demás. Ahora, en nuestro contexto, en Romanos 13, 1 a 7, el contexto está hablando específicamente al gobierno. ¿Okay? Al gobierno. Ahora, tenemos que someternos a la autoridad que Dios ha establecido. Obviamente, si el gobierno pide a nosotros hacer algo que es contra la palabra de Dios, pues ya no tenemos que sujetarnos a ellos, ¿verdad? Si el gobierno dice a ti, haz eso y es contra la Biblia, pues como dijo el apóstol Pedro a los líderes religiosos, dijo, ustedes juzgan. Si debemos obedecer a Dios o al hombre, ustedes juzgan. Y siempre nosotros obedecemos a Dios. Y Dios nos dio, tenemos que someternos al gobierno, a los oficiales, a las autoridades. Siempre cuando la palabra de ellos no cruce la palabra de Dios. El momento que la palabra del gobierno cruce la palabra de Dios, obviamente seguimos con Dios y no con el hombre. Igual como Daniel, ¿no? Cuando dijo el rey que nadie podía orar por un Dios, otro Dios por 30 días. Pues Daniel subió y abrió sus ventanas y oró 3 veces al día. Entonces, idea que no voy a cambiar mi primer compromiso con Dios antes que el hombre. Pero si la ley del hombre no cruce la palabra de Dios, tenemos que respetar la ley civil. Tenemos que someternos a ellos. Ahora, porque si no, ¿qué estás haciendo? Estás resistiendo el orden que Dios estableció. Mira, versículo 2, dice así. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo que establecido por Dios resiste. Y los que resisten, ¿qué dicen allí? Acarrean condenación,
para sí mismo. Wow. Dice, el que quiere resistir la autoridad, tú estás resistiendo algo que Dios mismo estableció. El gobierno, Dios es un Dios de orden. Imagínense si no hay gobierno, no hay leyes, no hay nada, va a ser un caos, un desorden. Por eso tenemos gobiernos, policías, sistemas de gobierno para mantener un control, un orden en la ciudad. Y dice, el que resiste, verdaderamente estás resistiendo algo que Dios mismo estableció. Y dice, y los que resisten acarrean condenación para sí mismo. ¿Qué está pasando ahí? Si tú estás resistiendo la autoridad, ¿qué estás haciendo? Causando problemas por sí mismo. ¿Estás conmigo? Estás causando problemas por sí mismo. Y la palabra condenación quiere decir castigo. Que vas a ser castigado. ¿En qué manera? Los que resisten las leyes civiles o la autoridad o gobierno van a ser castigados por ellos mismos. Van a castigarte por su rebelión o por su falta de sumisión y obediencia a las leyes. Pero también hay probabilidad que Dios mismo va a castigarte. ¿Por qué? Porque si Dios dijo, sujétate, ser obediente a las leyes, y tú dices, yo no quiero, voy a resistir el gobierno, voy a resistir las leyes, tal vez Dios mismo va a tener que castigarte, porque estás viviendo y resistiendo algo que Dios estableció en la palabra, en la sociedad. Ahora, dice 3, dice así, porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer la autoridad? Pues dice, haz lo bueno y tendrás alabanza de ellos. Que claramente dice la palabra, si seas tú obediente a ellos, no tienes que tener temor de ellos. Antes de Cristo, cuando yo estaba manejando un carro y miramos una placa o la policía, ¿cómo sentimos, hermanos, los que hicimos maldades? El corazón comienza y baja el cigarro, bájalo. Esconde las cosas y anda todos escondiendo y bajando y... Ay, Padre Santo, si nos salvas de voy a cambiar mi vida. y manejamos y el corazón y ahora, ¿por qué hacemos así? Porque andamos mal, andamos haciendo cosas malas. Y cuando miramos la placa o la policía, ya comenzamos a tener temor, el corazón comienza. Ustedes recuerdan eso, ¿cierto o no? Manejando 90 y ves una placa, y bien lento, ya después obedecemos la ley, ¿no? Paramos y es porque a veces tenemos temor porque hacemos cosas que son contra las leyes. Pero dice aquí la palabra, el que hace bien, el que obedece las leyes, no tiene que preocuparte, no tiene que tener temor de las leyes o el gobierno. ¿Cuándo dicen amén? Y como cristianos debemos de ser los mejores ciudadanos. Tenemos que ser obedientes, sometidos, leales. Amén, hermanos. Los mejores ciudadanos. Pero dice 4, mira, porque es servidor de Dios, fíjate, para tu bien. Pero si haces lo malo, ¿qué dice? Teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, la segunda vez, vengador, para castigar al que hace lo malo. Wow, dice que ellos fueron puestos por Dios, ¿para qué? Para castigar lo malo, el que hace lo malo. Y cuando dice así, no en vano lleva la espada, ¿qué quiere decir eso? Pues ellos llevan una espada. En México también a veces hay imágenes con la espada. ¿Qué representa eso? En aquellos días, en los romanos, eso representa el castigo capital. Porque muchos fueron decapitados ahí mismo. También representa guerra. Cuando tiene su espada puesto, habla de la castigo del crimen y habla también de guerras. Y a veces una nación tiene que levantar contra otra nación.
Y dicen, las guerras son malas, no son de Dios. No, hay veces cuando una nación está fuera de orden, fuera de control y haciendo maldades y decapitando personas y son haciendo cosas contra la raza humana, a veces gobiernos tienen que levantar, tienen que sacar la espada. Y cuando dice aquí, no en vano lleva la espada, ¿qué quiere decir eso? Que no es para nada más la vista, nada más. Es para ejecutar juicio. Por eso que ellos no llevan la espada nada más por show. Es para que ellos puedan sacarlo y ejecutar castigo sobre quién? Sobre los que hacen mal. En otras palabras, si tú haces malas cosas, tú, como dice aquí la palabra, tú debes de tener temor de ellos. Tú debes de ver la policía y sentir miedo. ¿Por qué? Porque haces cosas que son malos. Y el que hace lo malo tiene que sentir ese temor. ¿Cierto o no? Pero mira lo que dice, igual versículo. Dice, pues es servidor de Dios. ¿Quién? El gobierno. Vengador para castigar al que hace lo malo. Fíjate, dice que ellos trabajan por Dios. Son sus servidores. Son sus vengadores. Tal vez tú pensaste que esos son los vengadores. Pero verdaderamente son esos. Esos son los vengadores de Dios. Esos son que Dios escogió como servidores para poner orden. Y a veces cuando hay un desorden, ellos tienen que reaccionar. Porque hay un desorden. Hay cosas que tienen que, ahorita, ¿dónde está Baltimore, right? Hay un desorden allá. Y la gente, cuando no hay ley, no hay gobierno, no hay orden, hacen desastres. Y a veces el gobierno tiene que mandar sus vengadores. Y tiene que venir para castigar al que hace lo malo. Son servidores de Dios para ejecutar castigo sobre los que hacen mal. Eso es generalmente. Obviamente no hay cada gobierno que hace lo bueno, ¿cierto o no? No hay cada policía que es recto. No hay todos que hacen lo que deben de hacer, ¿verdad? Hay gobiernos que están afuera de control. Pero cuando el hombre no funciona bien, Dios mismo puede castigar. Pero tiene sus servidores, sus vengadores, para castigar lo malo. Y si eso no funciona, obviamente Dios puede. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, no olvides, tú dices, hey, Cristóbal, pero ¿qué pasó si el gobierno está corrupto? Cuando Pablo escribió eso, el emperador de Roma era un hombre que se llama, how do you say, Nerón. Era uno de los más brutales y corruptos que Roma tenía. Jesús estaba bajo un gobernador que se llama Pilato. Ni Jesús ni Pablo dijo levantar contra el gobierno en rebelión. Nunca dijeron eso. ¿Eran corruptos? Claro, eran corruptos. Pero Pablo habló bien claro y dijo, sométate. Si ellos no dicen hacer algo contra Dios, sométete a ellos. Por temor. Porque son vengadores. Para castigar generalmente los que hacen lo malo. Pero fíjate lo que dice 5. Dice, por lo cual es necesario estarle sujetos. Mira, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de ¿qué? De la conciencia. Someter a ellos, no solamente porque ellos tienen la espada. No solamente porque, caray, no quiere romper la ley porque no quiere la cárcel. O no quiere un castigo. No, dice hacerlo también por conciencia. ¿Qué es eso con conciencia? Es su responsabilidad ante Dios. ¿Cuántos estás conmigo? Por conciencia, porque es su responsabilidad ante Dios hacerlo. Tú dices, pero ellos no merecen. Verdaderamente no importa si merecen o no.
Su responsabilidad es someter y obedecer lo que Dios estableció. Cuando dicen amén y cuando dicen no way. Nosotros tenemos que ser obedientes, sujetos, porque eso es la voluntad de Dios para ti y mí. Amén, hermanos. Y si ellos están mal, deja a Dios a tratar con ellos. Tú seas sujeto y respetuoso. Sí, Señor, no, Señor. Respetar la posición de ellos. Por temor que si tú dices, hey, puerco, perdón, van a echarte en la cárcel. Hazlo no solamente por temor, por su propia conciencia, porque dice, eso agrada a Dios. Siempre cuando cruza la línea, yo siempre dice, yes, sir, no, sir, thank you, sir, thank you, ma'am, no, sir. ¿Por qué? Porque Dios puso en mi corazón un respeto a la gente, a policías, a soldados. Siempre tengo esa reverencia, que son embajadores de Dios. Y tienen que tratar a ellos con respeto, que vamos a ver en un minuto. ¿Verdad? Pero eso no merece respeto. Eso no toque a ti. Tú no eres Dios. Tú no eres el juez. Tú tienes que sujetar por dos razones. Por temor que va a dar una nalgada. Y número dos, por su propia conciencia, porque es a Él. Amén. No solamente tenemos que sujetarnos, también tenemos que pagar sus sueldos. Y dices tú, ¿what? Dice 6, mira. Pues por esto pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios que atienden continuamente a este mismo. Paga sus impuestos, hombres de negocio. Paga sus impuestos. La palabra tributo también es un poco diferente de impuestos. Cuando una nación estaba más fuerte de la otra nación, ¿qué hicieron? Se cobraron tributos. Páganos, porque nosotros estás dominándote, y aún así Dios paga los tributos. Págalos. Paga los impuestos y los tributos, aunque son sujetos, páganlos. A Roma, págalos. Son corruptos, ¿por qué estamos sujetados a Roma? Paga los impuestos. Pero ¿qué pasó con Nerón? ¿Qué pasó con Pilato? Pagan los impuestos. Le toca a ti por su conciencia a Dios. Porque es algo que Dios mismo estableció. En un sentido, cuando tú pagas sus impuestos, tú estás apoyando la obra de Dios. Y tú dices, ¿what? ¿Cómo? Cuando paga mis impuestos, ¿estoy apoyando la obra de Dios? Sí, porque son servidores de Él, dice 2 veces. Son sus vengadores, que están continuamente atendiendo estas cosas. Págalos. Igualmente, cuando tú pagas sus diezmos, estás apoyando la obra de Dios. Igual, cuando tú pagas sus impuestos, pueden verlo en esta luz, que tú estás haciendo algo que agrada a Dios. Estás pagando los servidores. Amén. Ahora, ellos son llamados servidores de Dios si ellos saben o no. Si ellos son creyentes o no, eso no importa. Son servidores de Él, haciendo lo que Él pidió, lo que Él manda. Aunque no van a ir al cielo si no recibió a Cristo, pero son servidores, cumpliendo el orden que Dios estableció en la paz de la raza humana. Ahora, dice así, y tenemos que terminar en versículo 7. Dice así, pero primeramente, como cristianos, quiero animarte, tenemos que ser buenos ciudadanos, tenemos que pagar nuestros impuestos para apoyar algo que Dios estableció. ¿Quién va a pagar la policía? ¿Quién va a pagar los jueces? ¿Quién va a pagarlos? No son chuecos, eso no toque a ti. Eso no es tu responsabilidad. Tú eres responsable por tu comportamiento, no el comportamiento de ellos. ¿Cierto o no? Es una regla, porque muchas veces, no que él no que ella no mi esposa es, no mi esposo es. Tú no eres responsable por lo que ellos hacen. Tú eres responsable por lo que tú haces, ¿verdad? Como cristianos. Y Pablo está exhortándonos que hacemos las cosas bien. Pero mira el 7, dice así: pagar a todos los
a pagar a todos lo que debes. Al que tributo, tributo. Al que impuesto, impuesto. Al que respeto, respeto. Al que honra, honra. Hermanos, ¿qué quiere decir eso? Tú y yo, como cristianos, no solamente tenemos que sujetarnos. Y no solamente tenemos que pagar impuestos. También tenemos que respetarlos. Y también tenemos que honrarlos. Y tú dices, compa, ¿cómo tú crees que yo voy a respetar a una policía? O una oficial, o un gobierno. ¿Cómo voy a hacerlos? No son dignos. Otra vez. No haces porque ellos son dignos. Haces porque es la voluntad de Dios para ti. ¿Estás conmigo? Hay gente que aborrece el gobierno y habla mal, y habla mal, y habla mal, y habla mal. Cuídate. Nunca hablamos de este área. En muchas iglesias no hablamos, de cuando estudiamos la Biblia verso por verso, estamos forzados a tocar cada tema que viene. Y este tema no hablamos y muchas veces fallamos porque hablamos y hablamos y hablamos mal. Y Dios está diciendo, cuida tu lengua. Son servidores míos, son chuecos. Eso no toque a ti. Tú paga tu impuesto, tú sujetarte a las leyes, respetarlos y honrarlos. Y si son malos, deja a Dios hacer lo que Él hace. Tu responsabilidad, tú eres responsable por tus acciones. ¿Cierto o no? Hermanos, creo que el tiempo verdaderamente quería dar todo el capítulo 13, pero para mí fue un honor escuchar a Débora y lo que Dios está haciendo en India. Pero terminamos aquí en versículo 7, pero eso es lo que me encanta cuando estudiamos la Biblia verso por verso. ¿Por qué? Porque tocamos cada tema. Cuando yo voy a subir y hablar de eso, sujétate al gobierno, paga sus impuestos, honrarlos y respetarlos. Jamás, ¿verdad? No es un tema muy, ¿cómo se dice? No es un tema muy, pero cuando estudiamos la Biblia verso por verso, pues estamos forzados a tocar cada tema. Por eso estudiamos todo el consejo. Ya ustedes ya saben su responsabilidad, su obligación. Porque estamos esperando la venida de Jesús. ¿Verdad? Y Jesús va a venir. Y el tiempo que estamos aquí somos obligados a hacer ciertas cosas. Y uno es someter a su gobierno, a sus oficiales. Pagar sus impuestos por dos razones, temor y conciencia. Respetarlos, honrarlos y ser buenos ciudadanos. Y dice que vas a recibir tu alabanza de lo mismo. Puedes caminar libre, porque no tengo drogas, no tengo globos, no estoy robando cosas de mi trabajo, no ando haciendo malas cosas. Y puedes caminar con su cabeza enfrente. Puedes ir a la delegación y platicar con ellos. Porque no tiene nada que esconder, porque eres un buen ciudadano. Amén. Ahora, póngase de pie, hermano, vamos a orar. Padre, te damos gracias por su palabra, Señor, y gracias por, primeramente, lo que estás haciendo en India. Y gracias, Padre, por la instrucción de hoy, Padre, que hemos mirado su corazón en este área. Bíblicamente hemos estudiado, Padre, lo que tú dices, que tenemos que sujetarnos a toda autoridad porque son establecidos por ti, son sus vengadores para corregir lo malo, y también hacemos por conciencia que es correcto delante de ti que seamos obedientes y pagamos nuestros impuestos y honramos y respetamos los oficiales para que seamos luz en este mundo, Padre. Cuando hay gente maldiciéndolos, nosotros podemos bendecirlos, podemos orar por ellos, podemos apoyarlos, someternos a ellos, que pueden ver los cristianos como otra clase de personas, que no son como los demás. Y tú también puedes tocar a ellos por medio de nosotros. Padre, ayúdanos que seamos luz en un mundo lleno de tinieblas. Y podemos vestirnos con Cristo. Podemos despertar de nuestro sueño. Y puedo caminar como hijos y hijas de la luz. Padre, derrama bendiciones sobre su pueblo. Y te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús.